Las mujeres en México enfrentamos dos pandemias, la del COVID-19 y la de violencia de género. Desde la llegada de la pandemia hasta los primeros días de julio, el COVID-19 ha contagiado a 250,000 de personas en todo el territorio nacional y cobrando casi 30,000 muertes, de las cuales 10,239 fueron mujeres. Pero la violencia de género no se ha quedado atrás. Durante la pandemia, lleva ya en su haber el homicidio de más de 1,000 mujeres y más de 20,000 lesionadas. El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que solo entre marzo y mayo los asesinatos de mujeres se dispararon a 11 diarios. El número de lesionadas ascendió a 161 mujeres y se registraron 185,225 llamadas de emergencia. En tanto, el índice de violencia familiar se ha incrementado alarmantemente hasta un 100%. La cuarentena Quédate en casa ha servido para prevenir el contagio del COVID-19, pero ha incrementado la violencia contra las mujeres en sus propios hogares, los cuales deberían ser lugares más seguros, pero han resultado lo contrario. El 70% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida, y la gran mayoría de dicha violencia se ha perpetrado en su casa. Según el INEGI, el 40% de feminicidios son perpetrados por la pareja de la víctima en su hogar y el 60% de ellas sufrió violencia familiar previamente. ¿Pero qué hacer durante y después de la pandemia COVID-19 para que las mujeres gocemos plenamente de nuestro derecho a una vida libre de violencia? Y si bien todas y todos debemos contribuir a desnaturalizar la violencia contra las mujeres, el primero obligado en implementar durante y después de la pandemia del COVID las políticas públicas necesarias para preservar la integridad de las mujeres, cuya población en sus 2/3 ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, es, sin duda alguna, el Estado mexicano como el garante constitucional del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta transmisión de Género y Política en el inicio de su tercera temporada, en este segundo programa que tenemos para todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida y sobre todo un agradecimiento a todos sus comentarios, a cómo comparten el programa. Gracias a todo eso es que Género y Política sigue adelante, porque ustedes lo pidieron y porque el Partido de la Revolución Democrática hace posible este tipo de programas para el fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres. Como ya les había comentado en el inicio de esta temporada, vamos a manejar bloques ahora. Vamos a estar en este mes hablando acerca de, una situación que nos tiene asoleados a todos en el mundo en general. Particularmente vamos a hablar de México y más particularmente vamos a hablar sobre cómo esta pandemia de COVID-19 ha afectado en la manera política y social a las mujeres. Así es, sabemos bien que esta enfermedad ha dejado índices muy altos, que ha elevado algunos que ya estaban, y si habláramos pues de curvas, hay curvas que de plano, lejos de aplanarse, repuntaron incluso al doble, y es el caso de la violencia contra las mujeres, y el día de hoy vamos a hablar de ello. Y para esto yo quiero presentarles a nuestras ponentes del día de hoy. Quiero, por favor, que me ayuden a darle la bienvenida a la doctora Diana Cristal González Obregón. Ella es doctora en materia penal y sistema acusatorio, abogada postulante y redactora en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También es socia fundadora del Centro en Especialistas y Transferencia de Derecho Penal AC. Doctora Diana Cristal, un gusto saludarla de nuevo. Bienvenida a esta temporada de Género y Política. Un placer, querida amiga, compartir con ustedes este exitosísimo e interesante programa que seguramente en cada episodio nos deja muchos retos, muchos temas y nos ayuda a las mujeres a sumarnos en equipo por esta ciudad y por México. Un placer, gracias por la invitación, encantada de compartir con ustedes. A usted, doctora, por la participación, un placer como siempre escucharla. Vamos a presentarles también, por favor, a María Elena Hernández Lara. Ella es politóloga y defensora de los derechos humanos, educadora popular también. Nuevamente, es un gusto darte la bienvenida, María Elena, a Género y Política en esta tercera temporada. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gaby. Muy bien, a pesar de las circunstancias, creo que tengo el privilegio de gozar de buena salud y también de buenas relaciones de amigos y familiares que nos permiten mantener el bienestar en estos contextos tan complicados. Muchas gracias por la invitación a ti y a Género y Política.
Pues si bien les parece a las dos, vamos a comenzar por favor con este tema del día de hoy sobre COVID-19, cómo ha impactado en la cuestión política y social. Hoy nos vamos a enfocar a ello, a las mujeres, vamos a hablar acerca de esto. Como ustedes saben, en el reporte que ha arrojado el sistema de salud en la primera semana de julio, pues bueno, lamentablemente las cifras son arriba de 30,000 decesos y de ellos un poco más de 10,000 han sido mujeres. Pero pues no son las únicas cifras que nos ha arrojado esta pandemia, también tenemos ahora la lamentable cifra que cada día es así va, esa curva va para arriba, nunca hemos visto ni que se aplane ni que se detenga, mucho menos que vaya para abajo. 11 personas, 11 mujeres, 11 seres humanos, mujeres, mueren asesinadas todos los días. Son cifras que de verdad nos estremecen, que también hay que voltear a ver y que también hay que poner atención. Yo quisiera, por favor, doctora Diana, vamos a comenzar con usted, que nos pudiera dar su opinión acerca de esto. Platíquenos por qué estamos atravesando esta situación. Con mucho gusto, Preciosa, y la verdad es que estas cifras nos ponen la piel no solamente de gallina, sino que nos ponen muy enojadas a las mujeres y los hombres, mexicanas y mexicanos. Mira, yo creo que parte de muchas razones. La primera es que derivado de este confinamiento obligado al que se han visto muchas mujeres y muchas niñas, no poder salir y estar con su agresor o con su agresora, porque también no solamente del sexo masculino, las ha obligado a tener, a sufrir mayores actos en detrimento de su salud física y emocional, y además, a sufrir de manera mucho más dura aquellos hechos, aquellas consecuencias que lamentablemente sufren víctimas de violencia de género. Pero fíjate que aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué estamos en una situación así? Yo toda la vida en las carpetas que litigo como asesora jurídica privada, me veo con la lamentable experiencia de que existe un componente cultural, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, de no entender lo que significa violencia de género, de aceptar y consentir conductas que incluso están tipificadas como parte, por ejemplo, aquí hablando del Código Penal de la Ciudad de México, como violencia familiar. Hay actos, hay conductas de dominio, de control, de agresión, que parece que son consentidas, parece que están permitidas socialmente hablando, culturalmente hablando, y que éstas se van agravando en la medida que continúa, por ejemplo, una relación entre las personas, entre el cónyuge o entre el familiar, de padres a hijos, de hijos a padres, y entonces llegan a consecuencias desagradables, a consecuencias muy lamentables, como es la extrema, que es la violencia física, como, a través de muchas conductas ilícitas, como es el feminicidio. Me parece ahora que hemos fallado no solamente en la parte del confinamiento, sino en el entender también por parte de las instituciones, hablo a nivel nacional y como sociedad, del papel que juegan las medidas de asistencia por un lado, las medidas de protección y las medidas cautelares y el acompañamiento que se le debe dar a las víctimas, porque pareciera que únicamente el proceso se sigue y las medidas de protección se debieran dar hasta que la persona la matan o hasta que avanzamos a un juicio oral, hablando en mi caso, en mi cancha, que es la parte penal. Entonces, ¿qué pasa ahora con un confinamiento obligado? Pues muchas de estas víctimas que tenían, si acaso, porque son un muy poco porcentaje, medidas de protección impuestas o medidas cautelares, pues han tenido que ceder por este confinamiento, esta restricción, el guardarse de manera obligada y pues les ha agravado la situación. Y te voy a decir algo muy lamentable. En este agravamiento no ha habido un seguimiento a nivel nacional de parte de muchas autoridades para poder medir este riesgo que ha aumentado y por ende brindar las medidas de protección que merecen las víctimas, directas, indirectas y potenciales, al grado de desestimar o no tomar en cuenta pues aquellas afectaciones que sentidas directamente por las víctimas las hacen no solamente una revictimización, o sea, las hacen sentir revictimizadas, sino además son origen
de otros delitos. Y yo sé que estamos con el tiempo medido, pero las cifras son horribles. Las que tú acabas de mencionar, querida licenciada, son terribles. Pero fíjense aquí nada más, de marzo a abril, que es cuando empezó este confinamiento obligado por parte de muchos a nivel nacional, hubo 34,823 más casos de violencia de todo tipo, incluyendo violencia de género, de delitos sexuales, violencia familiar, es decir, 1,500 más que las 30,330 el mismo periodo del año 2019. Estamos hablando de que en 2020, en este mismo periodo, marzo-abril, por cada 100 habitantes, 14 denunciaron este tipo de violencia. Me parece, para cerrar un poquito y avanzar con la dinámica con mi compañera y con la dinámica también padrísima del programa, es que uno, no hay una medición correcta, cultural, ni social, ni institucional, sobre qué significa la violencia. No hay tampoco un seguimiento por parte de las instituciones que permita de manera rápida, de manera veraz, de manera real, conocer cuáles son aquellos riesgos y por ende tomar las decisiones adecuadas para saber qué medida sí y cuál no es acorde. Las medidas de protección y las medidas de asistencia son casi nulas, te puedo decir, a nivel nacional para las víctimas en su acompañamiento. Y no se diga de las medidas cautelares, ¿eh? Las medidas cautelares pareciera que son impuestas en una etapa, generalmente en la fase de investigación, la etapa de investigación en su fase inicial, que es cuando están con el Ministerio Público, y no hay ninguna estadística real ni algún seguimiento real sobre cómo debiera modificarse de manera temporal y gradual estas medidas por el riesgo. Es decir, no se mide el riesgo por parte de las instituciones para efecto de ir graduando e ir actualizando las medidas que requieren las víctimas. Y por eso tenemos lamentables hechos como los que acabas de decir, donde las matan, horribles, casos terribles, donde el feminicidio es para mí el extremo máximo de la violencia que las mujeres en todos los casos que yo tengo como abogada han vivido, lo han sufrido más bien dicho así, desde una violencia anterior, económica, emocional, psicológica, les quitan dinero, las humillan, vejan y además aceptada culturalmente. Y normalizada, tristemente. Y normalizada. Normalizado esta situación. Abonando a las cifras que usted nos está dando, doctora, yo quisiera también abonar en las llamadas que se registraron en emergencias, ascendieron a más de 185,000, o sea, de nada más estamos hablando de un periodo de marzo a mayo. Respecto a esto y con todo y las cifras, con todo y los índices, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues se niega a reconocer que se haya incrementado esta violencia hacia las mujeres. María Elena, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Nos pudieras comentar para poder después irnos al corte? Claro, mira, creo que es un tema que rebasa a un sexenio. En realidad, las omisiones que han existido tanto en la comprensión, en cómo estamos formulando y viendo el problema de la violencia contra las mujeres, ha faltado tanto voluntad, yo diría que más que voluntad política. El tema de la violencia en casos directos contra las mujeres lleva atrás, como ya bien lo decía la doctora, un sistema y una estructura, unas instituciones que van perpetrando y reproduciendo la impunidad. Cuando hablamos de la justicia patriarcal, cuando hablamos de un sistema patriarcal, estamos hablando que el sistema institucional está siendo cómplice de manera recurrente para dejar en impunidad estos casos. Algo que mencionó la doctora y que yo quisiera rescatar es que la violencia es un mecanismo de dominación. Cuando hablamos de violencia, estamos hablando de un ejercicio de poder, tanto en los espacios microsociales como en los espacios macroestructurales. Y la dominación hacia las mujeres, la dominación histórica hacia las mujeres, también lleva a la reproducción de un orden económico y político
en el cual nosotras evidentemente llevamos en desventaja, pero ¿qué es lo que significa? Que cuando una mujer es violentada, hay ganancias para quienes están, digamos, ejerciendo esa dominación, tanto en lo económico como también en lo cultural. Aquí hay algo que me parece muy importante y que quisiera señalar, y es que si bien las mujeres hemos ocupado y ganado cada vez más espacios en puestos de representación política, en algunas instituciones y entre ellas, sobre todo en las instituciones vinculadas con la impartición de justicia, el papel de las mujeres todavía sigue siendo muy limitado. Apenas el 23% de las personas que forman parte de la estructura jerárquica más alta del Poder Judicial en México somos mujeres, o son mujeres, mejor dicho. No hay todavía una representación importante en el sistema de impartición de justicia y ya no digamos también el de procuración de justicia. El número de mujeres en actividades ministeriales también está siendo muy limitado. Y esto quisiera recalcarlo porque no nada más se trata de hacer instituciones mejores y con perspectiva de género, crear protocolos y leyes, sino también es importante poner el dedo de quiénes son las personas que van a hacer posible de que estas legislaciones, estos protocolos se instrumenten y se usen de manera adecuada. El papel de los instituyentes, en este caso de las instituyentes, en la creación de institucionalidad que proteja a las mujeres contra la violencia es fundamental y estamos quedando fuera de este ámbito. No, al haber pocas también mujeres juezas, digo, no es garantía que las mujeres, que teniendo un papel como juzgadora vayas a juzgar con perspectiva de género, pero es más probable que sea sensible ante ciertas problemáticas que lo puede ser un hombre. Eso es como una parte importante. La otra parte respecto a lo que tú decías sobre este empecinamiento que existe también de parte de, no nada más diría del Ejecutivo Federal, sino creo que de manera sistemática de varios ejecutivos también locales, de no reconocer el tema de la violencia de género, creo que tiene que ver también con esta reproducción sistemática de este orden patriarcal y de no entender bien lo que significa el estar tanto juzgando como gobernando con perspectiva de género y generar políticas públicas también para la protección de las mujeres. Y en general también diría, particularmente en esta administración, creo que se ha demostrado que hay una falta de, no sé si de voluntad o de entendimiento acerca de lo que significa gobernar bajo un enfoque de derechos humanos. El crear instituciones que protejan y que también puedan restituir derechos al momento de ser violentados. Eso es algo que también es una herencia. No hemos logrado obtener instituciones que permitan hacer restitución de derechos y reparación del daño, generar garantías de no repetición ante graves violaciones de derechos humanos y en este caso del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, esta herencia, y aquí quisiera hacer mención hacia esta coyuntura del COVID. Yo siempre he creído que estas situaciones de emergencia y de contingencia, como lo son esta emergencia sanitaria o como lo han sido los sismos, lo único que pone en evidencia son las debilidades institucionales y estructurales que ya venían de anterior. Por ejemplo, en el sismo del 2017 se puso en evidencia todo el entramado de corrupción en torno a la industria inmobiliaria, todas las omisiones que se tuvieron en su momento al generar protocolos y atender protocolos para la construcción o para dejar de construir en ciertas zonas de la Ciudad de México debido a las características del suelo. Y hoy la pandemia lo que nos está haciendo evidente es la debilidad también institucional y estructural que ha habido en el país para atender la violencia contra las mujeres. Apenas 15 días antes de que se declarara la emergencia, el confinamiento obligado,
antes de que empezara la Jornada Nacional de Sana Distancia, las mujeres salimos a las calles a manifestarnos por nuestros derechos, porque estamos también siendo uno de los principales países donde está esta tasa de feminicidios, y como bien lo decía ya la doctora, tiene que ver con una falta de una estructura que realmente proteja cuando ya se ha llevado a cabo una denuncia. Porque, digo, los casos que nos enteramos son, digamos, los que tienen los finales, los desenlaces más tristes, pero hay casos que no constituyen en sí un delito y que es donde se empiezan a gestar estos tipos de violencia, ¿no? Y que ya los mencionó la doctora, esta violencia económica, la violencia psicológica, que al final termina por acabar con la vida de las mujeres. Y bueno, por último, decir que finalmente también uno de los mecanismos de dominación y de violencia contra las mujeres por la mayoría de sus agresores, y sobre todo cuando estos forman parte de su vida cotidiana, son sus parejas, sus padres, sus hermanos, sus primos, ese es el aislamiento, el obligarles a romper relaciones con sus familias, a dejar sus trabajos, al dejar de ver amigos, con mecanismos psicológicos, de celos, de revisión de las redes sociales, etcétera, se va agravando con el aislamiento social que se es impuesto durante la cuarentena. El romper las redes que tendrían o que podrían tener las posibles víctimas para escapar y para generar alternativas de supervivencia, pues se ve agravado con estas medidas de confinamiento obligatorio. Así es, y lamentablemente hablabas de algo muy triste. En estas situaciones de emergencia es cuando más se debería de abonar a impulsar estas instituciones que protejan a las mujeres, pero pues pareciera todo lo contrario. Como bien tenemos las noticias, prendemos la tele, abrimos el celular, es triste que justamente que estamos atravesando las mujeres esta situación. Hace unos días, hace una semana más o menos, la titular de la CONAVIM, esta Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, le piden la renuncia, y ella sale y dice, pues no sé por qué me la pidieron, yo creo que no soy de confianza. Y justamente en esta pandemia, esta institución que es la encargada de observar, de generar las políticas públicas necesarias para la prevención, la erradicación de la violencia contra las mujeres, se queda sin titular. Y es ahí donde vemos un caso ahora de violencia política mismo dentro de una institución que está encargada de proteger estos derechos y de evitar a toda costa, de erradicar de raíz la violencia contra las mujeres. Estamos ante un escenario grave, estamos ante un escenario con un gobierno que no precisamente ha apoyado a las mujeres desde el inicio, cuando quitaron los refugios, cuando se fue menoscabando y coartando la libertad de las mujeres a una vida libre de violencia. Como bien comentaban nuestras ponentes, el lugar que se supone era el más seguro para una mujer, porque antes decían que en la calle no, que en la calle era más peligroso y que uno se arriesgaba, que nos quedáramos en casa, pues llega un momento en el que nos piden quédense en casa, y resulta ser, lamentablemente, tristemente, que la casa tampoco era un lugar seguro. ¿Qué hacemos? Eso lo vamos a platicar en el siguiente segmento con nuestras ponentes. Vamos a tratar de dar opciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen las mujeres que están siendo violentadas en estos momentos de pandemia? ¿Y qué hacemos las que no, para poder ayudar y coadyuvar a solucionar este problema? Yo les voy a pedir, por favor, que no se vayan, y a ustedes, pues por favor, quédense en Género y Política, compartan el programa, coméntenlo, no se vayan. El problema de la pandemia en México vino a descorrer una cortina en donde ya era evidente todos los problemas económicos, políticos, sociales, de desigualdad, de violencia de género, que se presentaban ya desde el inicio de esta administración. Sin embargo, cuando suponemos que las medidas de confinamiento buscarían proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, en su aplicación no fue así. No se aplicaron especificidades, no se vieron las cuestiones económicas, mucho menos se le dio perspectiva de género, ni prevención de las diversas problemáticas que enfrentan los hombres y las mujeres, particularmente en el encierro. Los hogares se convirtieron en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de la niñez mexicana y la adolescencia, la socialización
y el trabajo productivo lo ha exacerbado y nos ha puesto en evidencia una crisis de cuidados que solo ha correspondido a las mujeres mexicanas. Sin duda, una de las grandes equivocaciones del presidente López Obrador ha sido la perspectiva de género, lo que representa una violencia desde el mismo titular del Ejecutivo. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Género y Política. Recuerden que estamos de estreno en la tercera temporada. Hoy este es apenas nuestro segundo programa. Bienvenidas y bienvenidos todos si van llegando. Pues estamos hablando el día de hoy acerca de estos estragos que ha provocado la pandemia de COVID-19 en las mujeres. El día de hoy estamos hablando específicamente en la cuestión política y social. La violencia, como ustedes saben, se ha incrementado. El lugar que creíamos que era el más seguro, pues para algunas mujeres no lo es, definitivamente no lo es. Y respecto al tema vamos a hablar con nuestras ponentes que nos están acompañando el día de hoy. Por favor, platíquenme un poquito, ¿se está juzgando realmente con esta perspectiva de género? ¿Los impartidores de justicia, las fiscalías, están actuando para atender estos casos que se están dando en la pandemia de COVID con una perspectiva de género? Y si no es así, ¿qué hacemos desde una materia, por ejemplo, jurídica? Con mucho gusto, Preciosa. La respuesta sería no. En México no se aplica la perspectiva de género, no se entiende qué es violencia de género, no se entiende qué es empoderamiento de las mujeres y no se entiende en las entrañas culturales, sociales, jurídicas y en las leyes. Voy a hacer rápidamente una mención. La primera son unos puntos importantes que comparto con la maestra María Elena y además hacer unas propuestas sobre estos puntos que creo que en la parte jurídica bien pueden apoyar a las mujeres y a las niñas que nos escuchan para que puedan hacer algo y todos sumarnos para empezar a cambiar de manera positiva. La primera, el COVID ha mostrado, comparto totalmente con la maestra, nuevos retos. El COVID en materia de violencia ha desenmascarado muchísimos fenómenos que ciertamente se daban, yo estoy segura, pero no estaban ni tan marcados, ni tan descubiertos, ni tan tan descarados, voy a decirlo así. Uno de ellos tiene que ver con, en la parte jurídica, la falta de seguimiento en las investigaciones. Todos aquellos abogados y los que hemos sido víctimas de delitos, me incluyo, de alto impacto, cuando tenemos una investigación avanzada y de repente empezó el confinamiento, no solamente de las personas que como particulares estamos apoyando y representando y hemos sufrido violencia, sino también las instituciones y el personal que colabora también en las instituciones. Entonces hubo un gran signo de interrogación en ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Al grado que por cuestiones y decisiones netamente de reacción, muchos tribunales, muchas procuradurías empezaron a atender en un primer momento en un cierto horario lo que llegaba, restringiendo las visitas o el seguimiento con peritos o con las víctimas de sus investigaciones. Esto ha sido lamentable porque ha sido una violación. Voy a hablar eso es bien importante. Esta dilación por COVID, al no tomarse las herramientas necesarias para darle seguimiento a las investigaciones de las víctimas, se ha tornado en una violación institucional de los derechos de las víctimas de manera indirecta y de manera directa. ¿Por qué? Porque todo mundo, el acceso a la justicia, como lo marca el artículo 17 de la Constitución, es un artículo que todos tenemos que tomar en cuenta, habla del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia debe ser pronto, oportuno, rápido, expedito, transparente, exhaustiva la investigación, y eso no se ha dado. Entonces las instituciones ahorita enfrentan un reto que se puede que puede enfrentarse, entre otras muchas razones, entre otros muchos factores, a través de la digitalización, el que a través de el aprovechamiento de las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, todas las que se imaginan, los mensajes de texto a través del cual llegan a casi todos los teléfonos celulares las noticias, a través del mensaje de texto, aprovechar esos medios de comunicación, estos medios digitales, como una herramienta, para comenzar denuncias, para hacerse llegar de noticia criminal, y también
de alguna manera coordinarse para que exista un seguimiento para con las víctimas. Muchas víctimas a nivel nacional me ha tocado ver que van a tribunales y les dicen, si usted quiere meter un escrito, entonces váyase a tal correo electrónico y pídale a un abogado que lo presente. Es una grosería, no hay seguimiento, sobre pretexto que no hay ningún tipo de personal, ni siquiera de guardia, que pueda atenderlos. Recordemos que incluso en México no es de los países que estamos muy bien en medios digitales, ni en internet. Lo estamos viendo ahorita con los chiquitos, los que somos padres, en el acceso a las computadoras. Desgraciadamente este medio indispensable, que ya debería ser gratuito, el internet, y debería de haber un apoyo del gobierno obligado a que tuviéramos computadora, los niños y los funcionarios, para hacer desde home office lo que tuvieran que hacer con los candados necesarios. Esto no es así y por lo tanto ha tenido como consecuencia pues la dilación de los procesos, la dilación y el rezago en las investigaciones y por ende pues una mayor violación, una violación de otros derechos de las víctimas y además que se agraven a otros delitos. Si estaba una persona por lesiones, pues ahora va porque ya mataron y va una víctima indirecta, ¿no? Hay feminicidios, hay más violencia familiar, hay maltrato a los niños terriblemente en México, a las niñas, entre otras cosas. Y por otro lado, hay una violencia que también se desenmascaró y tiene que ver con la violencia a las funcionarias, porque efectivamente, aún en el confinamiento, pues también muchas son madres, ¿no? Y también muchas en este confinamiento hubo una necesidad de realizar ajustes y muchas de ellas o se quedaron sin empleo o sin apoyo y además una violencia institucional donde se les obliga a nivel nacional a ir a trabajar y a dejar en muy lamentables hechos a sus hijos solos. Esto también ha sido olvidado en el país, no ha habido apoyo en absoluto. Y cuenta que México es muy grande el porcentaje, y al menos en la Ciudad de México y a nivel nacional también no estamos tan disparejos en esa cifra. El 70-80% de las mujeres trabajan, si no es que el más actualizado, y además que hemos sufrido algún tipo de violencia. Entonces, es este tipo de violencia que surge, tanto institucional de mamás trabajadoras, que tienen que tener este confinamiento y además de particulares que han denunciado y que no hay seguimiento de sus investigaciones, eso es terrible, es un grito en silencio. Voy rápidamente. 2, no se aterrizan las leyes y protocolos. Es increíble, de verdad. Miren, yo en cada escrito que hago para defender a mis víctimas, porque soy más asesora jurídica que defensora privada, da coraje hacer los escritos como los hago, poniendo todos los fundamentos jurídicos, ley general de víctimas, qué es víctima directa, qué es víctima indirecta, qué es víctima potencial, que la víctima tiene derechos aunque no se constituya, y me he tenido la mala suerte y desagrado que hay ministerios públicos, miren, yo los quiero mucho, pero hay unos que de verdad dicen, de verdad, como asesora jurídica, que un MP no me reconoce la calidad de la pandemia de una víctima indirecta, porque ni siquiera metió escrito anterior. Cuando la Ley General de Víctimas establece otra cosa, la Ley de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia dispone otra cosa. Entonces, no se entiende. Ahorita la maestra mencionaba muy bien estos conceptos que efectivamente tenemos en las leyes, como Ley de Acceso de las Mujeres a vivir una vida libre de violencia, donde habla de qué es misoginia, qué tipos de violencia hay, qué tipos de asistencia hay, cuáles son las obligaciones en la Ley General de Víctimas de una Procuraduría, de una Secretaría de Salud y cuánta violencia no han sufrido las personas ahora en estos tiempos de COVID. Rápidamente, hay importante la violencia de mujer a mujer. Culturalmente yo sí lo quiero reiterar, querida licenciada, amiga, maestra, porque es una violencia, lo dijo la maestra muy bien, no por ser mujer se entiende que sabemos violencia de género, porque efectivamente me ha tocado una actitud misógina también de mujeres, no solamente juzgadoras, sino abogadas que incluso en redes sociales, por su ignorancia y por su falta de empatía con las mujeres, se atreven a emitir opiniones falsas, pero además que revictimizan a su vez a las mujeres. Y esas han sido materia hasta de burla y de consentimiento de hombres y mujeres. Cuando, mira, una oportunidad.
Si las instituciones lo pueden hacer, pueden tener esos convenios, esos acuerdos con Facebook, más allá de lo que está ahorita, para que puedan ellos rastrear aquellos hechos donde exista violencia de género y atraerlos como fiscalías para empezar a investigarlos. Porque es increíble lo que en las redes, en los videos, en los comentarios socialmente se aceptan. ¿Y sabes qué es lo terrible? Nadie hace nada. Al extremo te voy a decir que en un chat donde yo tuve la iniciativa de decirle a una persona, oye, a mí sí dime qué está pasando y yo sí denuncio, se atrevieron a pasar videos de violaciones a niños y comentaba una abogada en uno de los chats en que estamos, es que alguien puede hacer algo porque los peritos están poniendo violaciones de niños en los videos. Nadie hacía nada. Si yo no hubiera dicho algo y lo tuve que conversar con ella aparte en otro chat, no se hubiera hecho nada. Pero entonces la indiferencia en las redes sociales y la falta de conexión con las instituciones y acuerdos con las redes sociales ha permitido que la gente se mate y que cometan delitos. Es increíble. Y rápidamente, la Comisión de Derechos Humanos estatal y federal ha sido nula su participación, al menos en mi experiencia, con los casos que yo tengo, al grado que mis víctimas, cuando hemos elaborado oficios, no hay nadie. Te dejan pero no hay nadie. ¿Y qué Hablo, hacemos? por ejemplo, Quintana Roo. ¿Qué hacemos ante esta situación? Perdón que la interrumpa, doctora, porque el tiempo a veces se nos es insuficiente para hablar de estos temas, no nos alcanza el tiempo para como quisiéramos, porque es un tema que, como bien decíamos, en un programa no podemos resolver, por ello es que estamos haciendo este bloque. Y si me permite, doctora, yo quisiera también escuchar a María Elena, en modo, ¿qué hacemos ante todo esto que nos está comentando la doctora Diana, que es lamentable, que es deplorable y que es una situación real, o sea, no se lo está inventando, no lo sacó de un libro, es una situación real y ante ello necesitamos acciones reales y contundentes, pero ¿cuáles? ¿Qué hacemos? Bueno, pues creo que esa es una pregunta bastante compleja y que tiene muchas aristas. Yo, tratando de pensar como una cierta organización, creo que por una parte está la procuración y la impartición de justicia, que ya lo dijo la doctora y yo no tendría nada más que agregar porque además no es como mi área de expertise, pero que hay graves retos. Pero hay otros mecanismos que son necesarios implementar y aplicar. Y voy a hacer el primer señalamiento es cómo hacemos una política contra la violencia en donde, si bien nos preocupemos por atender a las víctimas, también veamos qué hacer con los potenciales agresores y con los agresores que ya lo fueron. O sea, quienes cometieron delitos no hay otra, que se los juzguen y que sean castigados conforme a la ley. No hay como más. O sea, acabar con la impunidad, luchar porque exista un juicio justo y unas medidas de castigo, pero que también las medidas de castigo no nada más vayan a la cuestión penal, sino también a la parte de medidas socioeducativas, ¿no? Y medidas de reparación del daño a las víctimas, ¿no? En nuestro sistema penal o en nuestro sistema de impartición de justicia, tenemos muy poco previsto las medidas de reparación del daño. Pensamos que meter a la cárcel a las personas que han cometido un delito es suficiente y no es así. Es qué hacemos con las víctimas y además cómo hacemos también para que se dimensione por parte de los agresores el daño que han hecho, cómo hacemos una justicia restaurativa, ¿no? ¿Cómo podemos también implementar otro tipo de medidas que nos permitan reparar el daño, ¿no? Por otra parte, también hay una cuestión de algo que yo le llamo una justicia social y comunitaria. ¿Cuántas veces no hemos visto en nuestros círculos más cercanos, amigos, familiares, personas que ejercen violencia contra sus parejas o contra sus hijos, ¿no? Y no tenemos absolutamente, y distintos tipos de violencia, distintos de violencias que van desde no pagar una pensión alimenticia hasta medidas de hacer dramas de celos, hasta violencia física o violencia psicológica de otro tipo, prohibir que convivan con familiares, sus parejas o sus propios hijas e hijos. Entonces, y no hacemos absolutamente nada, lo pasamos como si nada, como que, bueno, es que es un problema de pareja, es que es entre familia, es que son sus hijos y ellos saben cómo los educan.
Y entonces estas pequeñas medidas de interpelar, estas medidas de a lo mejor también someter a un escrutinio comunitario y familiar a quienes están siendo agredidos, también nos perdemos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Personalmente, y bueno, no está también a veces ponernos de ejemplo, pero creo que a mí me ha tocado romper relaciones con amigos muy queridos cuando me he enterado que ejercen violencia psicológica y económica contra sus parejas, ¿no? Yo no me sentiría cómoda ir a tomarme una cerveza a platicar con un hombre que ejerce violencia psicológica contra su pareja. Yo no me sentiría tampoco cómoda yendo a compartir también un momento de distracción con una mujer que ha dejado a sus hijos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es cómo nos vamos volviendo cómplices también en lo cotidiano de distintos tipos de violencia que van desde esta violencia física, psicológica, económica, hasta el abandono, hablando explícitamente de aquellas madres y padres que abandonan a sus hijos, ¿no? Entonces, también es en lo cotidiano cómo vamos a desnaturalizar y cómo nos hacemos también corresponsables de las distintas formas de violencia. La primera es no dejar de verlo y no hacerlo como si fuera un problema ajeno y privado. Es un problema comunitario. La violencia de género y la violencia doméstica nos afecta a todas y a todos los que formamos parte de una sociedad y de una comunidad. Estamos vinculados y hay que hacer uso y cuidado de esos vínculos también para empezar a generar pequeños actos de justicia. Efectivamente, María Elena, yo quiero hacer un compendio de lo que acaban de emitir nuestras ponentes. Lamentablemente, ya nos decía la doctora Diana, no se tiene identificado qué es la violencia de género. Yo creo que pudiéramos empezar por ahí, identificando qué es violencia de género como mujer y como hombre, porque es importante que también ellos entiendan esta parte para no ejercerla, para no hacerla. Entonces, tiene que haber por ambas partes ¿qué es la violencia de género? Identifiquemos qué es la violencia de género y no nos quedemos calladas, levantemos la voz. Si identificamos que estamos siendo víctimas de violencia de género, hablamos, lo exigimos, lo planteamos desde, a lo mejor no sabemos cómo acudir a un ministerio de justicia, pero tenemos una hermana, una vecina, una prima, siempre hay alguien que puede escucharnos y entonces hacemos un grupo, estamos juntas, nos unimos, pero de verdad tenemos que empezar a generarnos esa cultura de identificar la violencia de género, que ojalá se terminara, pero tenemos que hacerlo, tenemos que identificarla, tenemos que hacer algo, alzar la voz y exigir esa defensa de nuestros derechos. Lamentablemente en esta situación que estamos pasando por COVID-19, hay muchas mujeres, en lo personal no padezco una violencia de género, pero veo a muchas mujeres que sí lo hacen, que sí lo tienen, que en sus casas no están bien, que no tienen la certeza económica ni siquiera para poder salirse de ahí. Y es lamentable que estemos pasando por esta situación y tenemos que atenderla ya, porque como decíamos al principio, estas curvas, estos índices, también urge aplanarlos, también urge llevarlos en picada, porque esta situación tiene que detenerse. Pero dentro de estas propuestas de qué hacemos, pues ¿qué les parece si generamos una fórmula? Si hacemos algo más específico y me acompañan mis ponentes del día de hoy y todas ustedes, acompáñenme por favor al Laboratorio Político. Tenemos que encontrar una fórmula de empoderamiento, así que vamos para allá. Ya estamos aquí en este laboratorio político, fórmulas de empoderamiento, y el día de hoy vamos a tratar de encontrar la fórmula para todas y todos ustedes. Yo tengo aquí muchos elementos químicos, políticos y sociales que le podemos echar a nuestra fórmula, así que doctoras, por favor, indíquenme, guíenme, ¿qué le podemos echar a nuestra fórmula del día de hoy? María Elena, ¿qué se te ocurre? Juezas feministas. Sí tengo, ¿ok? ¿Sí tienes juezas feministas? Aquí tengo un poco. Doctora Diana, ¿qué le ponemos a esta fórmula? Para hablar de empoderamiento, vamos a ponerle medidas de protección y asistencia.
Ok, sí tengo aquí, son estas, me parece que sí. Le vamos a echar todo de una vez. Muy bien. Tenemos aquí, miren, aquí yo tengo este elemento, me encanta, que es poder femenino. Esto es fuerza femenina. Lo voy a poner por aquí porque se lo vamos a poner en unos momentos. También tengo sororidad por aquí. Tengo, híjole, este tenemos yo creo que echárselo todo porque es procuración de justicia. ¿No tienen por ahí yo creo que necesitamos 1 litro de esto? Uno más grande. Un galón. Entero ahí, procuración de justicia. ¿Qué más le ponemos, doctoras? Reparación del daño integral. Ok, reparación del daño, me parece que tenemos un poquito por aquí. María Elena, ¿qué más le podemos poner a esta fórmula? Medidas socioeducativas para, ok, déjame ver, para aquí están. Los agresores que no han cometido todavía delitos, pues, ¿no? Okay. Los que todavía pueden ser educados. Muy bien, ya le pusimos. Yo diría de ahí justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Justicia restaurativa. Aquí está. Toda. La vez pasada explotamos, pero no importa. En una materia reparativa, ¿qué hacemos? ¿Leyes? ¿Más leyes? No, que sí. Aplicación efectiva de las leyes. Exacto, porque tenemos muchas muy buenas. Sí. Y creación de políticas públicas, no tengas políticas públicas. Muy bien. Miren, ya está empezando esto a agarrar forma. Desmitificar el amor romántico. Exacto. Dejar de normalizar la violencia. Eso sí, tiene que suceder. No es normal. La violencia no es normal y no está bien. Yo le pondría ahí la vacuna contra la misoginia. Ok, esa me parece. Pues tengas una medicina, unas gotitas para eliminar la misoginia de hombres y mujeres. Ok, aquí tenemos ya está explotando. Vamos a Tenemos que vacunar a nuestra clase política. Eso, entonces mejor le echamos todo el frasco, porque sí que les hace falta, ¿eh? Otro poquito vamos a ponerle. Sí, yo creo que sí. Muy bien, otro poquito. Y otro poquito, como de que no. Ahí está. Está agarrando esto, ya casi está lista nuestra fórmula. Le vamos a poner sororidad. ¿Les parece bien? Sí. Mucha sororidad. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo de mujeres. Ok. Capacitación. Eso, capacitación. A funcionarias. Muy bien. Vamos a ponerle ahora sí nuestra fórmula. Nuestra fórmula de poder femenino. Ahora sí le vamos a poner mucho de esto. Eso es, ahí está. Y lista nuestra fórmula, casi lista. Aquí, lo vamos a vaciar aquí. Muy bien. Está poderosa, ¿eh? Está poderosa. Yo creo que si implementáramos y le diéramos esta fórmula al gobierno, no, hombre. Lo sacamos de pobre incluso. Sí. Muy bien. Y vamos a echarle nuestro elemento favorito. Aquí tenemos este elemento. Para mí el favorito es justicia. Debe de parar la violencia contra las mujeres. Debe de parar. No debe de existir más. Ahí está. Tenemos nuestra fórmula lista. Perfecto. Ahí está. Quedó muy bien esta fórmula y yo les agradezco mucho, doctoras, que me hayan ayudado a hacerla. Y ustedes que nos están viendo, cuéntenos qué más le ponemos. Aquí tenemos y si no tenemos, lo mandamos a pedir. Ahora todo lo podemos comprar en línea, así que no va a haber pretexto.
escríbanos, por favor, aquí a Género y Política. Gracias, doctoras. Antes salía yo a la calle y me sentía insegura, me daba miedo salir, y ahora estoy en mi casa y me da miedo estar adentro de mi casa por la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo pienso que una de las causas es pues el encierro, el estrés entre dos personas que a lo mejor están acostumbradas a solamente verse en la mañana y en la noche, estar todo el tiempo juntos, ¿no? Y otra, a lo mejor la entrada económica no es la misma, provocando fricciones y problemas entre la pareja, ¿no? Bueno, yo considero que sí se ha incrementado, yo creo que en un 30%, la violencia hacia las mujeres en el confinamiento, y sus causas definitivamente pues son varias, entre ellas la económica. Estamos llegando ya a la recta final del programa del día de hoy. Recuerden que estamos de estreno en la tercera temporada de Género y Política. Gracias a todos sus comentarios. Por favor, síganlos haciendo, sigan compartiendo el programa. Mujeres, ¿qué proponen ustedes desde la ciudadanía, desde donde nos estás viendo? Por favor, agarra tu celular, envíanos tus propuestas, tus inquietudes, tus dudas también. Son muy importantes para todas y todos nosotros aquí en Género y Política. Gracias por compartirnos y por estar con nosotras aquí en esta tercera temporada que el Partido de la Revolución Democrática hace posible desde su Dirección Nacional Extraordinaria para todas y todos ustedes. Y bueno, pues llegando a esta recta final, yo quisiera que me ayudaras, por favor, María Elena, a manera de propuesta, ¿qué políticas públicas podríamos proponer para que el gobierno las implemente, pero a la de ya, en una materia ciudadana, por ejemplo? Pues yo diría tres. Una, fortalecer la red de refugios que puedan ser fácilmente identificados. Yo sé que es complicado, sobre todo porque al ser refugios tienen que permanecer con cierta secrecía y anonimato para poder mantener la seguridad de las víctimas. Pero definitivamente los refugios, sobre todo para quienes viven situaciones de violencia extrema, son fundamentales. Y que esa red de refugios esté acompañada de una red de mujeres también que puedan hacer canalizaciones de manera segura. Tener aliadas a nivel comunitario ha resultado bastante benéfico en algunas localidades, y el recuperar experiencias como las que se tienen en Nuevo León, como las que se tienen en algunos lugares del Estado de México, puede ser, y replicarlas a lo largo del país, es fundamental, ¿no? Saber cómo tener un mecanismo eficaz para la protección inmediata de mujeres de las que ya corre riesgo su vida. Segundo, un programa de acompañamiento también a hombres agresores o hombres que también estén replanteándose la manera en la que viven su masculinidad. El problema de la violencia de género no es un problema de mujeres, es un problema de personas y de cómo nos vamos relacionando y bajo qué paradigmas. El tema de los refugios y tener a dónde recurrir en caso de estar en una situación de violencia donde corra riesgo tu vida es fundamental. En segundo lugar, también incluir un programa para atender y ver qué hacemos con los posibles agresores y también con los hombres. El tema de la violencia de género no es un problema de mujeres, es un tema de cómo nos relacionamos como mujeres y hombres. Desafortunadamente, la mayoría de los agresores, si bien existen mujeres agresoras, pero lo cierto es que la mayoría de los agresores y la mayoría de quienes son perpetradores de feminicidios son hombres. Y en tercer lugar, el tema de generar protocolos y mecanismos específicos de atención a niñas y niños víctimas de violencia, sobre todo a niñas. Tenemos por un lado los refugios, por otro lado tenemos las Procuradurías de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, algunos albergues, pero no tenemos realmente una política pública articulada para las niñas que son víctimas de violencia, para las adolescentes. Es eso también algo muy complicado. Hay muchas adolescentes que ya son madres a temprana edad y que también hay como un limbo porque no sabemos si las llevamos a un refugio, si las llevamos a un albergue y qué va a pasar con los hijos. No tienen todavía reconocimiento para llevar también
un proceso ante la justicia, es algo muy complejo, bastante complicado el atender sobre todo a las adolescentes. Entonces, un programa específico para mujeres adolescentes víctimas de violencia con este enfoque, perspectiva de género y enfoque de derechos de la infancia es fundamental. Te agradezco mucho, María Elena. Doctora, por favor, en una cuestión jurídica, ¿qué propuestas tendría usted? Con mucho gusto, querida amiga. 5 propuestas de manera rápida. La primera tiene que ver con las denuncias, no solamente en esta etapa de confinamiento, ya entrada la etapa de mitigación, pero diría, ya hay un acceso donde pueden presentar las denuncias y las querellas de vía digital. Yo lo que sugiero es que por parte de las instituciones en materia de procuración de justicia exista un seguimiento muy puntual específicamente para aquellos casos de violencia de género contra las mujeres y contra las niñas, donde exista una manera de checklist, un seguimiento incluso digital para verificar que cuenten con lo indispensable como es, por ejemplo, un asesor o asesora jurídica con capacitación con perspectiva de género. Muchas de las víctimas acuden a hacer sus denuncias o incluso vía digital y no tienen un acompañamiento, y más en el confinamiento, porque no acceden a ningún abogado que pueda representarlas. Entonces, de manera digital sí existe la forma en la que se pueda dar seguimiento para que las víctimas cuenten, 1, con un asesor o asesora jurídica pública. 2, que exista un seguimiento muy puntual y particular para este tipo de casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, para que se determine a través de protocolos la inmediata y obligada imposición de medidas de protección y de asistencia, que son diferentes. Una cosa es una medida de protección y otra de asistencia, y que además se lleven a cabo de manera inmediata y obligada por parte de los ministerios públicos aquellas diligencias, aquellos actos de investigación que tengan por objetivo obtener aquellos datos de prueba y medios de prueba para la pronta restitución de sus derechos y garantizar la reparación del daño y no sea material sino integral. Otro punto importante que a través de protocolos se debe enfatizar, y más en estos momentos de confinamiento, es el que exista el obligado seguimiento para este tipo de casos de imposición de medidas cautelares. Es increíble que en este tipo de casos de violencia de género existen personas, no es que sea amiga yo de las medidas cautelares, pero en este tipo de casos que son tan delicados, casi siempre se necesitan medidas cautelares y son de manera poco importantes analizadas por los servidores públicos. 2, las comisiones y aquellas instituciones de acompañamiento. De manera obligada debe existir por parte de las procuradurías aquellos protocolos, acuerdos, convenios, herramientas digitales principalmente de coordinación, donde pueda existir una obligada comunicación y acceso de las víctimas, mujeres y niñas y adolescentes a Comisión de Derechos Humanos, aún de manera digital, esa conexión que exista y que se les facilite, y a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, porque yo les comentaba, ¿se acuerdan que en esta parte del confinamiento no tienen acceso más que por vía electrónica, y por vía electrónica muchas veces las víctimas no saben qué hacer o cómo acceder? La institución de procuración de justicia federal y locales debe de cuidar que exista esta interconexión entre esta víctima que presenta esta denuncia y que se le dé conexión digital con la Comisión de Derechos Humanos local, con FEBINTRA, con la Fiscalía General de la República, con el Instituto Nacional de las Mujeres y con la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Y también de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que por cierto en la Ciudad de México tenemos un extraordinario director, el doctor Ocampo, de la Ciudad de México. Yo sugiero que existan reformas a la ley de la Fiscalía actual, porque en los transitorios se establece que no se permite la actuación para todos los casos de violencia de género, para todos los delitos. Fue una medida, me imagino, que se tomó por la transición que se tiene de Procuraduría a Fiscalía, al menos aquí en la Ciudad de México, pero debe ser reformada ya, porque solamente casos como feminicidios son los que permiten la protección y la tutela actualmente de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, pero la violencia familiar, las lesiones que se dan, la violencia psicológica, hay miles de casos que se elevaron con COVID que necesitan que se tutelen, que se protejan, que se dé asistencia y también que incluya la reparación del daño por parte de la Comisión Ejecutiva de Víctimas. 3,
rápidamente lo digo, las redes, debe haber un convenio y si los hay que se actualicen para que ahora que la gente está en confinamiento y está aprovechando al máximo las redes, que exista esta conexión de las autoridades de procuración de justicia con aquellas, programas, redes, sociales desde Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, para que exista por parte de estas compañías un registro y se dé conocimiento automático a las procuradurías de aquellos hechos que se dan y que son violencia, para entonces empezar a mitigarla, empezar a crear como políticas públicas estos actos donde la gente entienda que no puedes ser indiferente, como decía mi compañera, no puedes no hacer nada, ¿no? Y por último, estos 2 puntos, la difusión. Me parece que se pueden aprovechar por parte al menos de la Ciudad de México y en otras ciudades y otros lugares los medios de transporte, como es el metro, como son los camiones, cualquier oportunidad que exista para que se difunda qué es lo que se considera violencia de género, que ya está en las leyes, en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley de Víctimas, y que a través de estos medios se pueda difundir y que la gente pueda conocer más. Y por último, la capacitación. Urge capacitar en materia de violencia de género a la policía. La policía es el primer contacto con las víctimas y muchas víctimas dicen: el policía no hizo nada, no detuvo. Me dijo: señora, regrésese a la casa porque la van a matar. Las niñas y los niños, ha habido niños que se salen de sus casas porque los están golpeando y nadie hace nada. Entonces, la policía es el principal que debe ya tomar exclusivamente de violencia de género capacitación. Y lo mismo, ministerios públicos y jueces. Es increíble que jueces de distrito y que algunos ministerios públicos confundan que la violencia de género o juzgar con perspectiva de género o realizar actuaciones con perspectiva de género lo confunden erróneamente con igualdad. No es igualdad. La perspectiva de género quiere decir que se va a investigar con el lente, con la metodología, con los procedimientos de acuerdo a las necesidades del caso en particular y el contexto de las mujeres y las víctimas, lo que sufren, dónde viven, por qué tienen esa violencia, etcétera. Y por parte de, pues también defensores, es urgente también, y de los litigantes, que exista un acercamiento, que se les incluya mucho a los defensores privados, porque muchos desconocen el sistema de cómo atender una violencia de género y se vuelven entonces ellos instrumentos, a su vez, de violencia de género, para tratar de exculpar a sus representados. Sé que hacen una labor, pero a ver, ojo, abogados, ojo, colegas defensores, que luego debatimos, como dijo mi compañera, a veces nos hacemos cortamos relación, yo soy como ella también, con personas que no comparten esta parte de ética como yo, y les digo, a ver, una cosa es hacer tu trabajo como defensor, como abogada, con ética y honestidad, y otra cosa es hacer lo que puedas para dejar o revictimizar. En su momento les diré algunos casos que me permiten de víctimas, y cuando veo las audiencias, termino con esto, nena, veo así los ojos en las audiencias y les digo, y el juez no hizo nada, y este defensor misógino, groserote, le contestó horrible a la víctima y el juez no dijo nada. Entonces, urge a todos los funcionarios ya en todos los niveles una capacitación exclusivamente, tema investigar y juzgar con perspectiva de género y que se traduzca no en teoría, Yo les pondré una capacitación que la he impartido, donde es, a ver, en una investigación, ¿qué actuaciones tienes que hacer? ¿Cuál juez es el que tienes que autorizar? ¿Qué actuación tienes que hacer en una audiencia? Ministerio Público, ¿qué protocolos debes aplicar? Policía, ¿cuándo debes detener y qué datos debes poner en tu informe policial homologado? Entre otras cosas. Debemos de parar la violencia de género, se debe de quedar en un tema de moda, se debe de quitar como tema de moda y debe ser una obligación de las ciudadanas. Por favor, ya termino con esto. ¿Cómo es posible que siendo un país donde hay más mujeres que hombres, sigamos sin hacer nada? Es increíble, indignante y tiene que parar. Por las niñas de la ciudad y por las niñas de México, tenemos que darles un país con libertad, con acceso, con igualdad y donde exista una perspectiva de género en todas las áreas, en todos los sentidos.
Así es, doctora, tenemos que actuar inmediatamente. Lamentablemente para el programa del día de hoy, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo les voy a pedir que me regalen rapidísimo su conclusión, acompañada de a dónde pueden llamar las mujeres en caso de sufrir violencia de género. Por favor, Elena, si me ayudas con tu conclusión, nos restan 2 minutos de programa, 1 y 1, por favor, conclusiones y a dónde podemos llamar. Pues me parece que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene ahí alguna amplia agenda y un teléfono de contacto directo para poder acompañar a las víctimas, y en el caso de la Ciudad de México también el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México tiene protocolos de canalización, entonces es a donde podrían recurrir en primera instancia ante un caso de este tipo de violencia. Muchas gracias, María Elena. Doctora, ¿dónde pueden llamar las mujeres en caso de sufrir violencia de género? Claro que sí, desde el teléfono 911 para reportar esos hechos inmediatamente. También la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde a mí me encanta que tengamos mujeres a la cabeza. Con nuestra fiscal se ha determinado, hay incluso la posibilidad de hacer denuncias digitales, e incluso vía Twitter están haciendo constante difusión. También la jefa de gobierno, entiendo que para las mujeres ha establecido también incluso una atención de sus audiencias vía telefónica. También está un acceso que se tenga a FEVINTRA en la Fiscalía General de la República, y también en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hay un área específica, y también vía digital el acceso de las abogadas de las mujeres. Las redes de apoyo también en las redes sociales es importante, se han creado, hay asociaciones civiles donde las víctimas pueden acudir, y bueno, esto implica también el acceso a internet, pero estas son algunas propuestas. Y utilizar las redes sociales de verdad, mujeres y niñas. Si tienes violencia, sufres violencia, además de estos contactos vía digital, tu denuncia con la Fiscalía, con la PGR, la solicitud de audiencia con la jefa de gobierno, el 911, literal, las redes sociales, desde haz un video en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, para denunciar, porque no debe haber impunidad. Yo soy de las abogadas que he dicho, aquel agresor de violencia de género, sin perdón y todo el peso de la ley, sin perdón y todo el peso de la ley. Nadie contra las niñas y nadie contra las mujeres de la Ciudad de México ni en México. Pues me sumo a ese llamado, definitivamente en Género y Política lo hacemos así, nadie contra las niñas, nadie contra las mujeres, de verdad, esto tiene que parar. Lamentablemente pues hemos llegado al final de su programa Género y Política. A mí no me resta más que agradecer la participación extraordinaria de nuestras ponentes. María Elena, te agradezco de verdad que hayas estado con nosotras nuevamente aquí en Género y Política. Gracias a ustedes por la invitación. Doctora, un placer escucharla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí el día de hoy. Un placer, preciosa, como siempre los felicito. Todas mis porras, es un extraordinario programa el que tienen, Género y Política. Debe ser a nivel nacional el primero en escucharse, el primero en verse, y además pues me sumo con ustedes en todos los retos para el bienestar de las mujeres. Gracias. Pues, gracias a las dos, de verdad, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que hacen posible Género y Política, gracias al equipo de producción tan maravilloso que tenemos aquí, porque pues aquí está su servidora, pero es valioso mencionar a todas y a todos los que hacen posible que este programa esté ahorita pasando para todas y todos ustedes, gracias a mi equipo de producción, al equipo tan valioso que tenemos aquí. Gracias, por favor, compartan el programa, compártanlo, coméntenlo, alcen la voz, alcemos la voz, participemos en la vida económica, política y social de este país, porque tenemos que hacer algo y hacerlo ya. Las mujeres tienen que vivir una vida libre de violencia, no nada más hoy, sino siempre. Yo soy Gabriela Juárez, es un placer como siempre estar con todas y todos ustedes aquí en Género y Política. No se pierdan el próximo martes una emisión más de su programa. Hasta la próxima.